Como en todo, conocer la historia nos regala un mundo de posibilidades para la innovación y qué mejor manera de empezar este blog que contando un poco de la historia de cómo nacen los zapatos de tacón. Si bien en toda historia hay 1000 versiones, les quiero compartir las que al menos la mayoría de los historiadores coinciden, ¿va? Las primeras evidencias que existen sobre el uso de tacones son de las pinturas o de los murales que se preservan en el Antiguo Egipto. Estamos hablando de unos 3500 años antes de Cristo. En los murales del Antiguo Egipto se pueden ver a los faraones con una especie de sandalias con una plataforma integrada. Dicen que las utilizaban como símbolo de superioridad y para evitar mancharse los pies. Posterior a esto, existe evidencia de que en la antigua Grecia los actores de teatro utilizaban unos zapatos llamados cotorní. Estos eran como unos tacones que tenían una suela de corcho de madera que medían entre 8 y 10 centímetros. A mayor altura era la plataforma, el personaje representaba o mayor estatus social o mayor relevancia en la obra. Sin embargo, estas evidencias antes mencionadas se refieren sobre todo a zapatos de plataforma y no del tipo de tacón que conocemos actualmente, donde la altura predominante se enfoca en el talón y no en todo el zapato por igual. Entonces, el origen del tacón, en el que coinciden la mayoría de los historiadores, se remonta sobre todo por aquel siglo X, en la antigua Mesopotamia. ¿Qué pasaba? Los caballeros utilizaban unas botas de tacón grueso para montar a caballo y de esta forma lograban fijar mucho mejor el pie en el estribo. Las evidencias históricas muestran que estas botas diseñadas para los caballeros ganaron muchísima popularidad en los siglos más o menos XIV y XV porque en Oriente Medio, que estaba tratando de hacer comercio y que buscaba encontrar aliados de guerra, va a Europa y justamente la aristocracia europea, al ver estos zapatos, se enamoran y comienzan a adoptarlos como moda y como símbolo de estatus social y de poder. Dos de los principales personajes europeos que dan un auge muy fuerte en los zapatos de tacón son, uno, Catalina de Medici, que es una italiana del siglo XVI, que contrae matrimonio con Enrique II de Francia, y posteriormente, y el más famosito, es el rey Luis XIV, también de Francia, en el siglo XVII. La historia detrás de ambos está bastante interesante, pero vamos a empezar por la de Catalina de Medici. Se dice que impuso moda en Italia cuando, justamente al contraer matrimonio con Enrique II, utilizó estos zapatos de tacón durante todo su evento. Dice el chisme que también parte de su motivación por utilizar tacones era porque quería notarse más alta que el amante de su esposo y llegar incluso a medir la misma altura que su esposo. Y esto la verdad se puede considerar un acto de rebeldía y de resistencia bastante interesante para su época. De Luis XIV, bueno, la imagen es súper emblemática. Se dice que el rey incluso aprobó un edicto que establecía que solo la nobleza podía usar tacones. El diseño de sus tacones se volvió casi una insignia porque tenían suela y tacón rojo, un pigmento sumamente caro de conseguir para la época. Existen algunos historiadores que mencionan que durante este periodo únicamente los hombres de la nobleza utilizaban zapatos de tacón, pero hay evidencia de donde justamente el amante de otro célebre rey, rey Luis XV, Madame Pompadour, popularizó el equivalente a los tacones femeninos en esa época entre las damas de la corte, e incluso le llamaron tacones Pompadour. En la evolución de los diseños de tacón, sobre todo en los tacones diseñados para las mujeres, comenzaron a aparecer formas mucho más puntiagudas con la intención de que a medida que sobresalía la punta de los vestidos, aparentara un pie mucho más delgado y pequeñito. Pero bueno, como normalmente pasa, todo lo que sube de pronto baja y posteriormente este gran auge de los tacones llega a la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Y con ella la casi prohibición de los tacones, por ser un símbolo de una época de exceso lujo y de opulencia. Mencionamos casi porque en este periodo no es que se haya eliminado por completo el uso de los tacones, pero sí resurge más como un patrimonio casi exclusivo de las mujeres y ya no de los hombres. Para el siglo XX retoma nuevamente mucha fuerza por la aparición de diseñadores y zapateros como Salvatore Ferragamo, Louboutin, Gianvito Rossi y muchos más, que posicionaron justamente sus diseños en Hollywood y a través de este medio y de la publicidad se proliferó como un accesorio femenino que enaltece la figura y promueve la sensualidad. Actualmente, y como buena noticia, se comienza nuevamente a considerar como una prenda de vestir sin género, con propuestas de diseños bastante disruptivos para todo tipo de corporalidades, expresión de género, gustos y tendencias. A mi parecer, aún falta mucho para que socialmente, al menos en algunos países de Latinoamérica, se vuelva a considerar como una prenda sin género, pero veamos cómo seguimos escribiendo la historia.